Buenos días, les habla el Tigre de la Barraca. Hoy, 18 de septiembre del año 2017, desde Maracay, la cuna de la divasa. Porque sí, el marico más famoso de YouTube también es de Maracay. No es de Valencia, es ese mariquera. Ese marico es de aquí, no joda. Hoy vamos a hablar de la autopista regional del centro, la principal arteria vial del país y que uno de cada tres venezolanos tiene que transitar por ella por lo menos una vez a la semana, ya que uno de cada tres venezolanos vive entre Caracas, Maracay y Valencia. Este fin de semana me tocó ir a la ciudad de Valencia. Allí fui a visitar a unas fans y a unos fans, porque los maricos también votan, eso hay que reconocerlo, bueno, uno puede cuidar ese target. Y también fui a la ciudad de Caracas el día domingo por asuntos familiares, ¿no? Y cuando uno transita por la autopista regional del centro, debe recordar que en el año 89, 1989, cuando inició lo que tal vez ha sido el único proceso real de revolución en la administración pública en Venezuela, con la descentralización y la elección por voto democrático de los gobernadores, a partir de ese año, los jefes regionales empezaron a asumir algunas funciones, entre ellas la administración de las autopistas. Obviamente este proceso tuvo muchos detractores, sobre todo del lado del chavismo. Por ejemplo, se recuerda que el gobernador Eduardo Manuic del estado Guárico empezó a colocar carreteras, o mejor dicho, peajes en todas las carreteras además que están en muy mal estado, como por ejemplo, no sé, el trayecto entre Chaguaramas y La Pascua, o entre El Sombrero y Barbacoas. Y entonces cuando uno llegaba al propio peaje tenía que desviarse por una trocha y pagar en la trocha, porque donde estaba la caseta para hacer el pago del peaje había un hueco que hacía inservible el peaje. Eso yo lo vi y lo viví. A raíz de eso, nuestro comandante supremo, sensacional, súper sensacional y bañado en caramelo de golfeado de la Plaza San Juan, porque si tuviera, solo de caramelo, pues si tuviera queso ya sería Obama, decidió eliminar el cobro del peaje y por supuesto en un principio decidió quitarle los peajes y la administración de las autopistas a las gobernaciones para luego eliminarlos. Recuerdo que mucha gente decía con ironía que cuando Enrique Salas Romer fue candidato a la presidencia en el año 98, decían que no, que en Carabobo lo único que hacían era cortar las gramitas. Pues bueno, les recuerdo que en esa época no solo el Estado Carabobo daba servicios que también Aragüen y Miranda replicaban, de cortar la gramita del medio de la autopista, sino que también había servicio de grúas gratuitos, había vigilancia, lo que eran los vigilantes viales, no recuerdo cómo se llamaban esos vigilantes. El viaducto y el túnel de la Cabrera no estaban en tan mal estado. Debo admitir que este fin de semana vi que el túnel de la Cabrera por lo menos ya tiene luces. El problema es cuando tú llegas al viaducto te encuentras con un rolo de hueco y algunas personas tienen la maravillosa idea de frenar en seco. Y bueno, pues en una oportunidad me pasó eso con el viaducto oscuro y bueno, Dios es grande y no hubo un choque múltiple en ese momento. Y eh, situaciones como cotidianas como el famoso hueco de la Kia no existían, porque yo digo que ya son cosas cotidianas, porque cuando uno llama a Victoria FM a hablarle un poco de retención o denunciar lo que es la retención en algún tramo de la autopista, uno ya se refiere al hueco de la Kia como un punto de referencia. El hueco de la Kia es obviamente un hueco que se encuentra a la altura de la Kia, que bueno, ya no es la Kia, porque la Kia se fue del país, pero digamos que eran unos almacenes que están entre San Joaquín y Mariara, a la altura de un puente. Ese hueco, el cual tenía suficiente tamaño como para llevarse el tren de la de un carro pequeño, ya tiene alrededor de 13 años y nadie lo tapa. Y lo peor es que cuando uno ya llega, después pasa ese hueco y llega al viaducto, Valencia dirección hacia Caracas o hacia Maracay, está en tan mal estado que uno tiene que prácticamente reducir a cero, no importa si tú estás a las 8 o 9 de la noche transitando por esa carretera y tienes que pararte, o a las 12 de la noche, porque los huecos tienes que esquivarlos casi que en el momento, ¿no? Aprovecho que nombré a la gente de Victoria FM para darle un saludo a la gente de la tertulia, a todos esos amigos que tengo allá en la tertulia. Saludos, Racumín. Racumín es un genio en cuatro, yo lo he visto y por eso sé que él se destaca.
Saludo a @cunabichero, el Ricardo Arjona del Llano. A Luisa, no te pongas celosa. A Luisa le dicen Gatúbela. A José y a Andrea, que me dicen que están con el Team Ismael. Y yo quisiera, pues ellos son mis amigos, los quiero mucho, pero yo quisiera que me expliquen cómo coño yo le voy a decir a la gente que vaya a votar por Ismael García como candidato a la unidad. También quiero saludar a Félix el Gato, que gracias a un viaje que tuve con Félix, conocí la carretera que va desde Valle de la Pascua hasta Espino. Digo Espino, no Espino. Espino es un pueblo en portuguesa, Espino es un pueblo en Guárico, que es una carretera esa que tiene tierra amarilla y que tenía 3 puentes que estaban caídos y que nos tuvimos que meter por unas trochas y pasar por encima del río. Recuerdo que realmente Félix perdió ese viaje porque lo que yo le pagué no alcanzó ni para lavar el carro ni para recuperar el costo de la chaqueta que dejó en el baúl y que la perdió después de ese viaje. Y por supuesto, si saludo al gato, tengo que saludar a la profesora Mira, profesoras de tantas generaciones de periodistas. Y los 50 coño madre más que están en ese programa, porque en ese programa no jodaban como 500 personas. Yo no sé cómo hacen para lucharse el micrófono. El micrófono, sí. Un solo micrófono grandote. Y bueno, cuando el domingo pasé por el tramo Aragua está bastante decente, pero noté que hay deslizamientos de tierra a la altura de entiendo es un distribuidor que están construyendo en la encrucijada para que la gente que vive en algunas zonas de Turmero pueda llegar a la autopista en 5 minutos. Yo vi tierra caer y me recuerda mucho a lo que ocurrió con este distribuidor que se hizo a la altura del cementerio en la ciudad de Maracay. Didalco tuvo como 10 años del gobierno, gobernó 14 años y el viaducto, el distribuidor se tardaron como 16 años en terminarlo, precisamente porque calcularon mal el tema de la tierra y cada vez que habría un hueco o que intentaban poner carretera se venía bajo el cerro. En esos casos es cuando yo recuerdo que tiene que haber una mayor contraloría, tiene que haber transparencia en cuánta plata se invirtió, cuál fue la empresa que hizo esa mierda de trabajo y por qué coño esos coños de madre no están presos. También en Paracoto sí reconozco que estuvo terrible. Ese tramo está muy mal, de resto Miranda está bastante aceptable. Y por eso yo les pido a los candidatos a gobernador, si es que les importa realmente hacerle una propuesta seria a los habitantes de Aragua, Carabobo y Miranda, que por favor retomen los peajes. Hoy en día los peajes parecen la casa de Anabel, la muñeca diabólica, o de la gente, o que hay que llevar el carajo del conjuro para que hagan un exorcismo en esa mierda, porque esas vainas están todos pelados, destruidos. Y además, las únicas personas que están ahí son unos guardias nacionales. Y con el cariño que los venezolanos hoy le tenemos a los guardias nacionales, en general a toda la Fuerza Armada Nacional, pero en especial a los que son los perros de la Fuerza Armada Nacional, que son los guardias nacionales, porque ellos fueron los que mataron a los 120 chamos que murieron en este proceso de protesta. Yo entiendo que algunos manipuladores de Twitter se ponen a decir que no, que Ramos Jalú, que los políticos. No, hermano, el que accionó el arma, el que tuvo la decisión de disparar o no, fue un guardia nacional. Entonces nadie tiene confianza de pararse en un peaje, ni siquiera uno viene con el alternador jodido y uno no va a pararse en un peaje, uno va a tratar de llegar hasta donde llegue y rezar que amanezca, porque de resto el peaje no es garantía de seguridad ni de asistencia al viajero. Y por último, mucha gente dirá, no, pero es que la gente se quejaba en aquella época porque se cobraba y ahora no hay efectivo. Mira, hermano, yo le voy a decir una vaina. Si usted le garantiza a la gente grúa, seguridad, la grúa gratuita, vigilancia, que la carretera no esté tan escoñetada. Mira, hermano, usted puede poner 1.000 bolívares, 5.000 bolívares, 10.000 bolívares, una tarjeta prepago, como todo lo bueno en la vida. Y miren, la gente va a pagar eso, porque señores, los impuestos son precisamente para que el Estado haga bien su trabajo, o si no, se lo tramite a un administrador privado y haga el trabajo que tiene que hacer. Porque es como cuando los malandros te piden vacuna en San Vicente y tú pagas tu vacuna y nadie te jode. Porque ¿qué hicieron los malandros en San Vicente? Privatizar la seguridad. Porque así es que tiene que trabajar el gobierno. El gobierno recibe de nosotros unos impuestos para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, no solo en nuestras casas, también en nuestras carreteras. Les habló el tigre de la barraca.